Hola chicos, bienvenidos. Vamos a ver el tema de divisibilidad y empezaremos por indicar primero cómo es una división exacta y una división inexacta. Bien, veamos, una división exacta será de la siguiente forma. Si yo tengo 6 dividido entre 3, sabemos que acaba 2 y como residuo no nos queda nada. Bien, si yo tengo 7 entre 3, esto me da 2 y como residuo me genera 1. Muy bien. Cuando una división no nos da ningún residuo, esta va a ser una división exacta. Bien. Y cuando nos genera un residuo, esta va a ser una división inexacta. Bien. Inexacta. Entonces, veremos ahora. Fíjate, esto de acá, cuando es exacta, yo lo puedo representar mi 6 como un 3 por 2. Bien. Y entonces este 7 también lo puedo representar de la siguiente forma. 7 es igual a 3 por 2, pero más 1, agregándole 1. Bien. A ver, analicemos primero cuando es una división exacta. Veamos. Yo diré que 6 es divisible por 3, ¿verdad? Entonces acá pongo 6 es divisible por 3. También puedo decir que 6 es múltiplo de 3. Bien. O también puedo decir que 3 es factor de 6. Bien. Fíjate. Estas tres formas se pueden expresar de la siguiente manera, poniendo el número al que yo estoy dividiendo y ese 3 con una bolita. Esto se leerá como 6 es divisible por 3, 6 es múltiplo de 3 o 3 es un factor de 6. Muy bien. Ahora, esto de acá entonces, ¿cómo yo lo podría expresar? 6 va a ser igual a 3 y su bolita, o sea 6 es múltiplo de 3. Bien. ¿Y esto le podría expresar como una forma de múltiplo? Pues claro que sí. Fíjate, este 7 va a ser igual a un múltiplo de 3, pero que está aumentado en una unidad. Así que ya tenemos el principio básico de cómo se indica o cómo se expresa un múltiplo. Bien, ahora vamos a pasar a ver los criterios de divisibilidad. Bien, empecemos por el 2. Según su ficha nos dice que un número será divisible por 2 siempre en cuando termine en par o en un número 0. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos 152 y quiero saber si es divisible por 2, entonces ¿qué hago? Simplemente analizo la última cifra. Como es 2, es un número par, pues esto va a ser un múltiplo de 2. Si yo tengo 150, fíjate, el último número o el último dígito será 0. Bien, por lo tanto cumple con la teoría. Va a ser divisible entre 2. Si yo tengo otro número, 25.504, será múltiplo de 2, pues analicemos el último dígito, que sería el 4. Como el 4 es un número par, pues yo diré que este número sí es múltiplo de 2. ¿Y qué pasa si me dan el 3001? Bien. Esto será múltiplo de 2. Pues fíjate que la última cifra es un número impar, por lo tanto esto no es un múltiplo de 2. Bien. La divisibilidad por 3. Igual en la ficha nos indica lo siguiente, que un número, por ejemplo, el 231, será múltiplo de 3 siempre en cuando que la suma de sus cifras me dé un múltiplo de 3. Por ejemplo, acá yo que tendría 2 más 3 más 1 y este es igual a 6. Pero tú sabes por tu tabla de multiplicar que el 6 sí es un múltiplo de 3. Por lo tanto, esto sería correcto. Bien. Otro número, por ejemplo, si yo les doy el 157, indicar esto es un múltiplo de 3. Fíjate, sumamos 1 más 5 más 7. Esto me da 13. Ah, esto me da 13. Esto no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, sería falsa la afirmación. Bien. Y así, cualquier número que tengan, la suma de cifras tiene que darnos un número que sea múltiplo de 3. Bien.
Bien, ahora para el criterio de divisibilidad por 5, pues nos dice la ficha que deberíamos tener números que terminen en 5 o en 0. Por lo tanto, si yo les pregunto si estos números de acá que les pongo son múltiplos de 5, entonces tenemos que analizar qué cosa, tenemos que analizar en qué cifra terminan o en qué dígito. Fíjate, 315 termina en 5, por lo tanto esto de acá es un múltiplo de 5, ¿correcto? 516, la última cifra, es un 6. Entonces, como no termina en 0 y tampoco termina en 5, nosotros diremos que esto no es un múltiplo de 5. Bien, igual 1230. Termina en 0, sí. Entonces, esto de acá es un múltiplo de 5. Un número de 3 cifras que termina en 5. Ya. No nos interesa saber cuánto vale A y cuánto vale B. No, ¿por qué? Porque para saber si es un múltiplo de 5 solamente nos interesa la última cifra, que como es un 5, en este caso sí cumple y es un múltiplo de 5. Bien, ahora la divisibilidad por 9. ¿Qué es lo que nos dice la divisibilidad por 9? Es similar a la de 3. ¿Qué nos indica? Nos indica que nosotros tenemos que sumar todas sus cifras. Sería 1 más 2 más 3 más 6. Y esto nos tiene que dar igual a un número que sea un múltiplo de 9. Entonces suma 1 más 2 más 3 son 6. Más 6, 12. 12 es un múltiplo de 9, no. Por lo tanto, esto de acá no es un múltiplo de 9, ¿ok? 12 sería un múltiplo de 9 más algo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes 9, que es 9 por 1, más ¿cuánto te daría 12? Te daría más 3. Esto podría ser un múltiplo de 9 más 3. Muy bien. Pero no es un múltiplo de 9 exactamente, ¿ya? Por lo tanto, si te preguntan que esto es un múltiplo de 9, pues no es un múltiplo de 9. Bien. Entonces, este número de acá, fíjate, tienes 33.354, pues yo tengo que sumar mis cifras, ¿no? 3 más 3, más 3, más 5, más 4. Y el resultado de la suma debería darme un múltiplo de 9. Fíjate, 9 más 9 es 18. Y 18 sí es un múltiplo de 9. Por lo tanto, este número será múltiplo de 9. Muy bien. Ahora, divisibilidad por 6. Bien. Acá tenemos que tener en cuenta algo. Si tú no tienes el criterio de divisibilidad de un número, pues lo puedes sacar partiendo de sus factores primos. El 6 es como decir 3 por 2. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir acá? Que un número cualquiera que me den, si yo sé que este número es divisible por 6, pues este número también tendrá que ser divisible por 3 y tendrá que ser divisible por 2, ¿ok? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que si nos dan un número, analizar si es múltiplo de 3. Sabemos que si es un múltiplo de 3, la suma de sus cifras nos va a dar un múltiplo de 3. Y si es divisible por 2, pues tiene que terminar en una cifra par. Bien, entonces veamos estos tres números si son divisibles por 6. Fíjense, 336, para que sea divisible por 6, tiene que ser divisible por 3 y por 2. Entonces, lo más sencillo es identificar si es múltiplo de 2. Es múltiplo de 2, termina en par, entonces sí es par. Entonces sí es múltiplo de 2. Ahora, ¿será múltiplo de 3? Pues tenemos que sumar las cifras. 3 más 3 más 6. Esto de acá me da 12. Y 12 sí es un múltiplo de 3. Cumple. Por lo tanto, 336 sí va a ser un múltiplo de 6. ¿Ok? Ahora, 348. Fíjate, termina en un número par. Entonces esto sí es un múltiplo de 2. Pero será un múltiplo de 3. Suma las cifras. 3 más 4, 7. Más 8 nos da ¿cuánto? 15. Y 15 sí es un múltiplo de 3. Entonces por lo tanto yo puedo decir que 348 es igual a un múltiplo de 6. Y por último, 2028. Tengo 4 cifras. Termina en 8, que es par. Por lo tanto, esto de acá es un múltiplo de 2. Y sumemos las cifras. 2 más 0 más 2 más 8. ¿Cuánto me da? 12. 12 es un múltiplo de 3. Cumple las dos condiciones. Por lo tanto, yo digo que 2028 va a ser un múltiplo de 6.